El arte de vivir según Epicuro, placer, paz y felicidad duradera. El mundo nos ha enseñado a asociar la felicidad con las posesiones materiales y las experiencias pasajeras. Sin embargo, para nuestro asombro, muchos terminan sintiéndose vacíos, perseguidos por un implacable anhelo. ¿Podría ser que el placer, ese buscado tesoro, se haya convertido en uno de los mayores obstáculos para la verdadera felicidad? Es en este punto donde entra en escena Epicuro, un filósofo de la antigua Grecia cuya filosofía ha sido mal interpretada durante siglos. Lejos de abogar por el exceso, Epicuro transforma el placer en un arte de vivir, una búsqueda silenciosa y profunda de paz interior. Su propuesta se basa no en una vida desenfrenada, sino en la moderación, la amistad y el enfrentamiento a los miedos que nos encadenan. La clave para entender la visión de Epicuro radica en distinguir entre dos tipos de placer, los naturales y necesarios, como comer o descansar, y los innecesarios y superfluos, como el lujo excesivo o la acumulación de riquezas. Epicuro nos invita a valorar los placeres sencillos que no generan ansiedad ni dejan un vacío después. No es el hombre sentado en un restaurante lujoso, rodeado de manjares caros, quien experimenta la verdadera felicidad, sino el que comparte una comida humilde con sus seres queridos. El hedonismo moderno ha distorsionado la filosofía de Epicuro, asociándola con un consumo desenfrenado. Sin embargo, para Epicuro, el placer debía guiarse siempre por la razón, evitando todo aquello que pudiera generar más dolor que alegría a largo plazo. Creía que una vida placentera debe ir de la mano de la sabiduría, la justicia y el honor. Esta idea contrasta marcadamente con el mundo actual, donde los anuncios, las redes sociales y el marketing nos impulsan hacia un placer inmediato pero vacío. Nos venden la ilusión de que la felicidad reside en el último coche, el dispositivo tecnológico más avanzado o unas vacaciones de lujo. Sin embargo, ¿cuánto dura realmente esa sensación? El placer que nos ofrecen estos bienes se desvanece rápidamente, atrapándonos en un ciclo interminable de deseos. En cambio, Epicuro nos libera de esta búsqueda constante. Nos recuerda que la verdadera felicidad está al alcance de todos, independientemente de nuestra riqueza material. Podemos encontrar satisfacción en una comida sencilla, en una conversación con un amigo o incluso en el simple hecho de no desear más de lo que necesitamos. La filosofía de Epicuro se centra en dos estados esenciales, la ataraxia y la aponía. La ataraxia es la paz mental, la tranquilidad que surge cuando nos liberamos de los miedos que nos atormentan. Epicuro identificó dos temores principales que obstaculizan nuestra felicidad, el miedo a los dioses y el miedo a la muerte. Sobre los dioses, Epicuro sostenía que, si existían, no estaban interesados en los asuntos humanos, por lo que preocuparse por su castigo era una pérdida de tiempo. En cuanto a la muerte, afirmaba algo que ha perdurado como una de las reflexiones más liberadoras de la filosofía. La muerte no es nada para nosotros, porque mientras vivimos no está, y cuando llega ya no somos. Por otra parte, la aponía es la ausencia de dolor físico. Para Epicuro, una vida sin sufrimiento corporal era esencial para la felicidad. Sin embargo, no veía esto como una búsqueda obsesiva de comodidad, sino como un compromiso con la moderación y el cuidado del cuerpo. Epicuro creía que el sufrimiento físico a menudo proviene de nuestros propios excesos, como comer en exceso o sobreesforzarnos. Por lo tanto, abogaba por una vida sencilla con placeres fáciles de alcanzar y sostenibles. Epicuro no solo teorizó sobre estas ideas, sino que las puso en práctica. Fundó una escuela conocida como el Jardín, un refugio alejado del bullicio de la ciudad, donde él y sus discípulos cultivaban la amistad, la conversación y la búsqueda de la sabiduría. El Jardín era un lugar donde las personas podían liberarse de las cadenas del miedo y el deseo, y alcanzar un estado de paz y felicidad duradera. El arte de vivir según Epicuro es un camino hacia la felicidad verdadera, una felicidad que no depende de las circunstancias externas, sino que surge de dentro, a través de la moderación, la amistad y la confrontación de nuestros temores. Al abrazar las ideas de Epicuro, podemos transformar nuestras vidas, encontrando la paz interior, la libertad del miedo y una felicidad que no se marchita con el tiempo. La esencia de la felicidad, una exploración epicúrea. En una época lejana, donde la búsqueda de la felicidad era un anhelo universal, surgió una filosofía, un oasis de paz y sabiduría, que desafió las normas y redefinió el camino hacia la dicha, el epicureísmo.
En el corazón de esta filosofía, la sencillez y la reflexión se entrelazaban en un tejido armonioso. Epicuro, su fundador, creó un espacio donde las personas de todos los ámbitos de la vida podían reunirse, libres de las cadenas de la riqueza o el estatus, para explorar juntos el verdadero significado de una vida plena. Su filosofía no era una teoría etérea, era una guía práctica para la vida, una hoja de ruta hacia la felicidad. Epicuro nos instó a abrazar la sencillez, centrarnos en las necesidades básicas y cultivar la amistad, que es como abono para el alma. En medio del bullicio y el ajetreo de la vida moderna, donde los plazos nos agobian, las preocupaciones económicas nos persiguen y la competencia nos empuja hacia un abismo de ansiedad, la filosofía de Epicuro ofrece un faro de alivio, un recordatorio de que la paz interior no es una quimera, sino un estado al que todos podemos aspirar. Mientras nos adentramos en esta exploración de su pensamiento, nos enfrentaremos a la paradoja de nuestra era, la búsqueda incesante de la felicidad en medio de una abundancia material. Epicuro nos ofrece una lente a través de la cual podemos reexaminar nuestros deseos, identificar lo superfluo y aferrarnos a lo que realmente importa. El placer, en su visión, no es un concepto abstracto, es la esencia misma de una vida feliz. Sin embargo, no todos los placeres son iguales. Epicuro distingue entre los placeres necesarios, naturales y superfluos. Los placeres necesarios, como saciar el hambre o descansar, son los cimientos de nuestra existencia, proporcionando una profunda satisfacción que va más allá de lo momentáneo. Los placeres naturales, como la conversación o el disfrute de la naturaleza, enriquecen nuestras vidas sin comprometer nuestro bienestar. Por el contrario, los placeres superfluos, como el lujo excesivo, son efímeros y, a menudo, conducen al sufrimiento. Para ilustrar esta distinción, imaginemos dos escenas: una mesa sencilla donde los amigos comparten una comida casera, su risa llenando el aire, y un solitario sentado en un restaurante opulento, rodeado de delicias pero consumido por un vacío. Epicuro nos invita a reconocer que la verdadera felicidad reside en los placeres esenciales y naturales, no en los lujos que nos distraen de lo que realmente importa. La búsqueda incesante de placeres superfluos nos atrapa en un ciclo de deseo y decepción. Nos aleja de la auténtica felicidad, dejándonos insatisfechos incluso en medio de la abundancia. Por el contrario, apreciar los placeres necesarios y naturales nos libera de esta carga, permitiéndonos encontrar satisfacción en lo esencial. El miedo, el otro némesis de la felicidad, es un demonio que susurra en nuestras mentes, sembrando dudas y paralizando nuestras acciones. Epicuro identificó dos miedos primordiales, el castigo divino y la muerte. En una época de superstición y dogma, Epicuro desafió la creencia de que los dioses son seres caprichosos que juzgan y castigan a los mortales. Argumentó que si los dioses existen, deben ser perfectos y, por tanto, no necesitan ni desean intervenir en nuestras vidas. Liberarnos del miedo a la ira divina es un paso crucial para alcanzar la paz interior. Enfrentar el miedo a la muerte requiere una lógica diferente. Epicuro nos recuerda que mientras existamos, la muerte no está presente, y cuando la muerte llegue, nosotros ya no estaremos. Su argumento, aunque simple, es profundamente liberador. La muerte no es algo que debamos temer, porque no es algo que experimentemos en vida. La filosofía de Epicuro, un faro de sabiduría en medio del tumulto de la vida moderna, nos invita a reexaminar nuestras elecciones, abrazar la sencillez y apreciar lo que realmente importa en la búsqueda de la felicidad. En sus enseñanzas, encontramos un camino hacia la paz interior, la ausencia de miedo y la verdadera plenitud. Liberados del yugo de la muerte, la serenidad del jardín epicúreo. El miedo a la muerte, un espectro omnipresente que atormenta el alma humana, se desvanece con el resplandor de la comprensión de su verdadera naturaleza, la ausencia de sensación. Como un sueño eterno, la muerte trae consigo un vacío insondable donde no hay dolor, ni sufrimiento, ni siquiera conciencia. En un giro irónico, temer a la muerte es temer algo que nunca experimentaremos verdaderamente. Epicuro, un sabio de la antigüedad, desenmáscara estos miedos como la fuente de una gran parte del sufrimiento humano. Nos impulsan a buscar refugio en placeres pasajeros, distracciones superficiales y una acumulación incesante de bienes materiales, en un intento ilusorio de protegernos del abismo que tememos. Sin embargo, esta búsqueda solo nos aleja de la verdadera felicidad.
Un hombre atrapado en el torbellino del trabajo incesante, obsesionado por el miedo a perder su relevancia, sacrifica la plenitud de la vida en el altar de la ansiedad. Otro, paralizado por el pánico de envejecer, dilapida fortunas en tratamientos costosos, atormentado por cada señal de cambio en su cuerpo. Ambos ejemplos evidencian el poder corrosivo del miedo a la muerte, robándonos la serenidad y desviándonos de lo que realmente importa. En lugar de obsesionarnos con la inevitabilidad de nuestro final, Epicuro nos invita a abrazar el tiempo que tenemos y a vivirlo con plenitud. Nos alienta a apreciar los placeres simples, a cultivar amistades profundas y a descubrir la paz interior. Al liberarnos de estos temores paralizantes, podemos comenzar a vivir auténticamente, no como esclavos de la ansiedad, sino como seres libres que entienden que la verdadera felicidad reside en lo que atesoramos, no en lo que tememos perder. La amistad, un refugio seguro en las tormentas de la vida. Para Epicuro, la amistad no era un lujo superfluo, sino una necesidad humana fundamental. En un mundo a menudo obsesionado con la acumulación material, su filosofía nos recuerda un principio olvidado: las conexiones humanas genuinas son el verdadero refugio contra las tormentas de la vida. Epicuro veía la amistad como una fuente de compañía, seguridad y apoyo emocional. Un amigo era un faro de calidez en los momentos de desolación, un compañero con quien compartir alegrías y penas, triunfos y fracasos. Lejos de ser una relación transaccional, basaba la verdadera amistad en la generosidad mutua, el cuidado sincero y el deseo genuino de la felicidad del otro. La Escuela del Jardín, fundada por Epicuro, encarnaba estos principios. Era un lugar libre de jerarquías y exclusiones, donde hombres y mujeres, ricos y pobres, se reunían en armonía, compartiendo el deseo de vivir según las enseñanzas epicúreas. Vivían con modestia, pero la riqueza de su compañía compensaba con creces la ausencia de lujos. Se dice que Epicuro prefería disfrutar de una comida sencilla con sus amigos, compartiendo pan, queso y vino, a la opulencia de la soledad. Imaginemos por un momento este cuadro: un grupo de personas reunidas en un jardín, sus voces entrelazándose en conversaciones íntimas, sus penas disipándose en el calor de la camaradería. Para Epicuro, este momento epitomizaba el poder transformador de la amistad, convirtiendo incluso lo cotidiano en algo extraordinario. Por el contrario, pensemos en el hombre moderno, consumido por la búsqueda incesante de éxito material. Al final de su jornada, regresa a un hogar vacío, rodeado de posesiones pero desprovisto de lo que más importa: alguien con quien compartirlas. Esta carencia no puede llenarse con objetos, por valiosos que sean. La amistad, según Epicuro, es un recordatorio constante de que no estamos solos. Nos empodera para enfrentar la vida con mayor resiliencia, sabiendo que contamos con compañeros que estarán a nuestro lado sin importar las adversidades. Cultivar amistades auténticas nos ayuda a centrarnos en lo esencial y a desprendernos de preocupaciones banales. En una era de conexiones digitales superficiales, quizás sea el momento de reflexionar: ¿cuántas de nuestras innumerables amistades en redes sociales son verdaderamente sustanciales? ¿Cuántas personas en nuestra vida estarían dispuestas a compartir el pan, el vino y las confidencias con la misma sinceridad que los amigos de Epicuro en su jardín? En medio de un mundo que nos empuja hacia el aislamiento, Epicuro nos recuerda que la amistad no solo es una vía hacia la felicidad, sino también un antídoto contra la soledad y el miedo. La lección más valiosa que podemos aprender de su filosofía es que nunca es demasiado tarde para cultivar amistades auténticas, esas que dan sentido a nuestras vidas y nos acompañan en cada paso del camino. El jardín de Epicuro, un refugio de serenidad y sabiduría. Más allá de ser una escuela filosófica, el jardín de Epicuro fue un refugio, una comunidad y un experimento de vida sencilla y dichosa. Alejado del bullicio de los mercados y las disputas políticas, Epicuro creó un espacio donde los individuos podían vivir en armonía con sus principios. Cultivaban la amistad, disfrutaban de los placeres necesarios y reflexionaban sobre la vida sin distracciones ni temores. A diferencia de otras escuelas filosóficas de su tiempo, el jardín no imponía barreras de entrada. La única condición era el deseo de aprender y vivir según los preceptos epicúreos. Este enfoque igualitario era revolucionario para la época. Mostraba que la sabiduría y la felicidad no están reservadas para los privilegiados, sino que están al alcance de todos aquellos que aspiran a vivir una vida plena y significativa.
En el jardín, hombres y mujeres, ricos y pobres, esclavos y libres, se reunían como iguales, comprometidos con la búsqueda de una vida virtuosa. Vivían con sencillez, pero su riqueza interior eclipsaba cualquier opulencia material. Historias de la época cuentan cómo Epicuro prefería una comida sencilla compartida con sus amigos, a la ostentación de los banquetes extravagantes. En estos momentos de convivencia, los problemas se compartían y se disolvían en la calidez de la camaradería. El jardín de Epicuro fue más que una escuela. Fue un experimento social, una comunidad unida por el deseo de vivir una vida conforme a los principios de sabiduría y virtud. En un rincón pacífico de Atenas, lejos del tumulto de la vida urbana, encontraron un refugio donde podían cultivar la amistad, disfrutar de los placeres simples y reflexionar sobre el verdadero significado de la vida. El jardín de la felicidad, una invitación a la simplicidad y la plenitud. En un tiempo donde la opulencia y el consumismo reinan, las enseñanzas de un antiguo filósofo griego, Epicuro, resuenan con una fuerza renovada. Creía firmemente que la felicidad estaba al alcance de todos, no en la acumulación de riquezas o posesiones, sino en un estilo de vida simple y virtuoso. En su jardín, Epicuro y sus seguidores buscaron la felicidad mediante la virtud y la sabiduría. Comían frugalmente, renunciando a los excesos, centrándose en el cultivo del espíritu y las relaciones humanas. Al liberarse de las cargas materiales, podían dedicarse a lo que realmente importaba: conversaciones profundas, amistad íntima y la búsqueda de la comprensión. En este entorno sereno, los problemas cotidianos se disipaban como la niebla matutina, lo que permitía que la verdadera felicidad floreciera. Los temores que atormentaban a muchos se quedaban a las puertas, dejando paso a una mente tranquila y un cuerpo libre de angustias. La compañía de amigos enriquecía aún más esta felicidad, creando un círculo virtuoso de plenitud. El espíritu del jardín inspira comunidades modernas que buscan una vida más conectada y sostenible. Cultivan sus propios alimentos, priorizando la calidad de las relaciones humanas sobre el consumo desenfrenado. Algunos se retiran a entornos rurales, reconectando con las esencias de la vida. Imaginemos por un momento ser parte de un jardín moderno. Un día comienza con una conversación estimulante bajo la sombra de un árbol frondoso, seguida de un almuerzo compartido con seres queridos. Luego, un tiempo para la reflexión o simplemente para saborear la tranquilidad del momento. Sin prisas, sin presiones externas, solo la búsqueda de la felicidad en su forma más pura. El jardín nos recuerda que no necesitamos grandes cambios para mejorar nuestras vidas. A veces, todo lo que se necesita es simplificar, rodearnos de personas valiosas y dedicar tiempo a lo que realmente llena nuestras almas. Tal vez podamos crear pequeños jardines en nuestras propias vidas, donde cultivemos la felicidad como una planta, con paciencia y cuidado. En un mundo que constantemente nos dice que más es mejor, la filosofía de Epicuro desafía esta creencia. El exceso no es sinónimo de felicidad, sino de insatisfacción. Buscar incesantemente más dinero, posesiones, experiencias es como beber agua salada para saciar nuestra sed, solo alimenta un apetito insaciable. En cambio, Epicuro propone valorar los placeres necesarios y naturales, aquellos que verdaderamente nutren nuestro ser sin generar ansiedad o dependencia. A menudo, aquellos que viven rodeados de lujos y comodidades sienten un vacío interior. Al simplificar nuestras vidas, deshacernos de posesiones innecesarias y dedicar tiempo a actividades que nos apasionan, podemos redescubrir la verdadera felicidad que siempre ha estado a nuestro alcance. La paradoja de Epicuro es que al renunciar a nuestras necesidades materiales, ampliamos nuestra capacidad de disfrute. Cuando no necesitamos tanto para ser felices, cada pequeño placer adquiere un nuevo significado. El café de la mañana no es una rutina, sino un momento de autoconexión. Un paseo por la naturaleza no es solo ejercicio, sino una oportunidad para reconectarnos con el mundo. Por otro lado, el exceso nos aleja de este disfrute pleno. Pensemos en una cena opulenta con múltiples platos elaborados. Al final, es probable que no recordemos el sabor de ninguno, porque la abundancia nos abruma. Sin embargo, una comida sencilla compartida con seres queridos puede convertirse en un recuerdo imborrable de felicidad. Epicuro nos invita a reevaluar nuestras prioridades. En lugar de perseguir más y más, ¿qué pasaría si aprendiéramos a apreciar mejor lo que tenemos? Esta moderación no es una restricción, sino una liberación.
Al desprendernos de lo superfluo, creamos espacio para lo que realmente importa. Su propuesta es un llamado a vivir con intención, a preguntarnos qué necesitamos realmente para ser felices y, lo más importante, a descubrir que en muchos casos ya lo tenemos. Encontrar la riqueza verdadera en la simplicidad es la clave para una vida plena en medio de una sociedad consumista y exigente. La verdadera revolución, el antídoto radical al consumismo moderno. En el tumulto del mundo moderno, donde el brillo deslumbrante del consumismo nos ciega, la filosofía de Epicuro emerge como un faro de claridad, una invitación a redescubrir la verdadera fuente de felicidad. Lejos de la acumulación incesante de bienes materiales, Epicuro sostenía que el placer verdadero reside en el cómo vivimos, no en el qué poseemos. Los deseos superfluos, aquellos que la sociedad nos ha condicionado a considerar esenciales, son un pozo sin fondo de insatisfacción. Los anuncios publicitarios nos bombardean constantemente con imágenes seductoras, prometiendo que la felicidad se encuentra en el próximo auto de lujo o en las exóticas vacaciones que apenas podemos disfrutar en medio de la incesante persecución de nuestras obligaciones financieras. Pero, según Epicuro, este deseo, una vez satisfecho, solo dará paso a otro, una carrera interminable hacia la evasión. En contraste, Epicuro aboga por la reflexión sobre nuestras verdaderas necesidades. Una vida feliz, afirmaba, se construye sobre los placeres naturales y necesarios, comida sencilla, compañía sincera y tiempo para la contemplación. Comparemos dos escenas. En la primera, un individuo se dedica incansablemente a trabajar, endeudándose para pagar una hipoteca, un auto nuevo y unas vacaciones extravagantes que apenas puede saborear, siempre preocupado por su próximo objetivo. En la segunda, otro ha simplificado su vida, vive en una morada más modesta, conduce un auto viejo pero confiable y dedica su tiempo a cultivar sus relaciones y pasiones. Epicuro diría que el segundo está más cerca de la felicidad, porque ha aprendido a apreciar lo esencial y a liberarse de los anhelos innecesarios. El capitalismo moderno, con su énfasis en el consumo, parece diseñar nuestras vidas en torno a una progresión perpetua hacia más productos, más trabajo, más éxito. Pero ¿a qué precio? El estrés, el agotamiento y la sensación de que nunca es suficiente se han convertido en compañeros constantes. La filosofía de Epicuro, con su énfasis en la moderación y la autorreflexión, ofrece un antídoto a esta forma de vida. Nos invita a cuestionarnos, ¿qué pasaría si, en lugar de trabajar más para comprar más, trabajáramos menos para disfrutar más? Quizás la mayor contribución de Epicuro al mundo moderno sea su insistencia en que la felicidad no puede comprarse. No se encuentra en el último dispositivo tecnológico ni en las vacaciones de ensueño. Reside en la capacidad de vivir con propósito, de rodearnos de lo que verdaderamente importa y de liberar nuestras mentes de los anhelos impuestos. Su mensaje es claro: la felicidad no es un lujo, es una elección, y esa elección requiere coraje y claridad. Entonces, ¿qué diría Epicuro del mundo moderno? Probablemente nos recordaría que la verdadera revolución no es acumular más, sino necesitar menos. Que la vida, en su esencia, ya nos provee todo lo que necesitamos si sabemos dónde buscar. Y quizás, al contemplar esto, comencemos a percibir que incluso en medio del consumismo desenfrenado, hay espacio para una vida más plena, más tranquila y, en última instancia, más dichosa. Adoptar la filosofía de Epicuro en nuestras vidas no requiere una transformación radical o un cambio drástico. En cambio, sugiere pequeños pasos conscientes, repetidos con el tiempo, que nos guían hacia una existencia más abundante, libre de ansiedades y centrada en lo verdaderamente esencial. El primer paso es aprender a simplificar nuestros deseos. Cuestionemos cuántas de las cosas que perseguimos son realmente necesarias para nuestra felicidad. Epicuro nos alienta a distinguir entre lo que necesitamos para vivir bien y lo que simplemente alimenta una insatisfacción interminable. Un ejercicio práctico podría ser revisar nuestros gastos e identificar las compras impulsivas o las realizadas por presión social, reduciéndolas conscientemente. Al hacerlo, no solo ahorraremos recursos, sino que también descubriremos el valor de lo simple, como disfrutar de una comida casera o perdernos en las páginas de un libro. El siguiente paso es cultivar amistades profundas y significativas. Epicuro consideraba la amistad como uno de los mayores placeres de la vida, un refugio contra las preocupaciones y una fuente constante de alegría.
En nuestro ajetreado mundo moderno, esto puede traducirse en priorizar tiempo para las personas que realmente importan. Llame a ese amigo con quien no ha hablado en meses, organice una reunión sencilla en su hogar o simplemente comparta una taza de café. No se trata de grandes gestos, sino de fortalecer los lazos que, según Epicuro, nos hacen más humanos. Otra clave es meditar sobre nuestros miedos, especialmente aquellos que nos paralizan o nos mantienen en un estado de preocupación constante. El miedo a la muerte, al fracaso o al juicio de los demás son obstáculos que nos impiden vivir plenamente. Epicuro nos recuerda que muchos de estos temores son irracionales o están magnificados en nuestras mentes. Tómese unos minutos cada día para reflexionar, ¿vale la pena realmente cargar con este miedo? Escribir sobre estas preocupaciones o compartirlas con un ser querido puede ser una forma poderosa de liberarse de su carga. Finalmente, Epicuro nos invita a encontrar satisfacción en el presente. A menudo, vivimos atrapados en el pasado, anhelando el futuro, perdiendo la riqueza del momento presente. Un ejercicio práctico es identificar, al final de cada día, 3 cosas sencillas que hayan traído alegría o paz: una conversación, una taza de té, el canto de los pájaros al amanecer. Este hábito, aunque simple, nos ayuda a enfocar nuestra atención en lo que realmente importa. Vivir como un EP hoy no significa renunciar a todo y retirarse a una vida de ascetismo. Más bien, es un llamado a elegir con intención, a valorar lo esencial y a desconectarse de la vorágine de deseos que nos impone el mundo moderno. Quizás no podamos construir un jardín como el de Epicuro, pero podemos crear en nuestras vidas espacios para la tranquilidad, la reflexión y la conexión humana. Al hacerlo, podemos redescubrir la verdadera fuente de felicidad, que no se encuentra en las posesiones materiales, sino en el cómo vivimos. Epicuro, el precursor de la serenidad y la verdad. En la búsqueda de la plenitud, Epicuro nos invita a un viaje profundo de introspección y sabiduría. Más allá de los placeres superficiales, nos guía hacia lo esencial, hacia la verdadera felicidad y la tranquilidad interior. Su filosofía, adelantada a su tiempo, desafió las creencias dominantes, convirtiéndolo en un precursor del pensamiento racional y científico. Al observar el mundo natural, Epicuro adoptó la teoría atomista, planteando que la realidad se compone de partículas indivisibles que interactúan en un vacío infinito. Esta visión materialista del universo liberó a los individuos del temor a las intervenciones divinas, allanando el camino para una comprensión más objetiva de los fenómenos naturales. Además, Epicuro introdujo el concepto del clinamen, la desviación impredecible en el movimiento de los átomos. Esta noción trascendental prefigura los principios de indeterminación de la física cuántica, reconociendo la imprevisibilidad inherente al comportamiento de la materia. Su filosofía también enfatizó la relación entre el conocimiento y la felicidad. Para Epicuro, la comprensión del mundo físico no era un fin en sí mismo, sino un medio para disipar el miedo y alcanzar la tranquilidad interior. Al comprender la naturaleza fugaz de la vida y la ausencia de castigos divinos, los individuos podían liberarse de las ansiedades que atormentaban sus mentes. La visión de Epicuro resuena profundamente en nuestro mundo moderno, donde el avance científico ofrece respuestas pero también plantea nuevas preguntas complejas. Su filosofía nos recuerda que el conocimiento no solo tiene aplicaciones tecnológicas, sino que también puede mejorar nuestra calidad de vida y nuestra relación con el mundo. En la búsqueda de la felicidad, Epicuro nos exhorta a abrazar la moderación y la simplicidad. En un mundo que nos insta constantemente a consumir y acumular, nos invita a reexaminar nuestras prioridades. El placer verdadero, sostiene, no reside en lo extraordinario, sino en el aprecio de lo cotidiano. Además, la filosofía de Epicuro destaca la importancia de la amistad. Al reconocer el valor de las relaciones humanas genuinas, nos recuerda que no estamos solos en este viaje llamado vida. Rodearnos de personas que apoyan y enriquecen nuestras vidas puede ser una fuente incalculable de felicidad y tranquilidad. Al sumergirme en las ideas de Epicuro, me encontré reflexionando sobre mi propia vida. Sus enseñanzas me desafiaron a cuestionar mis propias fuentes de felicidad y a enfrentar mis miedos con racionalidad. Descubrí que la moderación, la aceptación y el cultivo de relaciones sólidas eran caminos hacia una vida más plena y consciente. La filosofía de Epicuro, con su énfasis en la razón, la verdad y la serenidad interior, continúa inspirando y guiando a los buscadores de sabiduría y plenitud hasta nuestros días.
Su legado es un testimonio de la capacidad humana para trascender la superstición y abrazar una comprensión más profunda del mundo y de nosotros mismos. La restauración del alma, lecciones de Epicuro para una vida plena. Mi búsqueda de una vida más significativa me llevó a reconectarme con viejos amigos, un acto aparentemente simple que resultó transformador. Revivir esas conversaciones me recordó el valor incalculable de tener un círculo de confianza, un testimonio de que las posesiones materiales no nos sostienen en tiempos difíciles, sino las conexiones que hemos fomentado. La filosofía de Epicuro me reveló que la felicidad no es un destino lejano, sino una posibilidad omnipresente que se forja en las decisiones cotidianas. Abogó por una vida sencilla, no como una negación, sino como un camino hacia la libertad, un anhelo que muchos albergan pero pocos persiguen. Vivir con intención, apreciar la esencia y rodearse de las personas adecuadas no es simplemente una filosofía, es una receta para una existencia más plena. La filosofía, lejos de ser un ejercicio intelectual, es un faro que ilumina el camino hacia una vida mejor. A través de esta exploración, descubrimos que Epicuro no era un promotor del exceso ni un buscador de placeres. Su filosofía, aunque sencilla, es profunda. Nos insta a redefinir el placer, no como una búsqueda interminable, sino como un sendero hacia la paz interior. Nos recuerda que la felicidad no se mide por la acumulación, sino por la liberación de nuestros miedos y la construcción de vínculos genuinos. En un mundo inundado de promesas de felicidad a través del consumo y los logros materiales, las enseñanzas de Epicuro son un faro de claridad. Nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa y a buscar la alegría en los momentos sencillos, una charla con un amigo, un atardecer, una vida vivida con propósito. Como dijo Epicuro, nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Estas palabras resuenan con fuerza en nuestra sociedad actual, donde el vacío del consumo desenfrenado solo puede ser llenado por la riqueza de una vida consciente y simple. Espero que esta exploración no solo haya iluminado la filosofía de Epicuro, sino que también haya sembrado en ustedes el deseo de explorar su propia idea de felicidad. ¿Qué placeres merecen la pena? ¿Qué temores están listos para ser abandonados? En estas preguntas, podemos encontrar no solo el legado de Epicuro, sino también un camino hacia una vida más plena, una vida que no necesita más, sino que abraza lo esencial.